En la segunda parte de este programa vamos a entrar más de lleno ya en la práctica y en proyectos de inteligencia artificial actuales y vamos a ver una primera parte dedicada a la investigación con SENEN y luego otra dedicada a la formación tecnológica hablando de un caso de uso real en el que nuestros dos invitados están participando actualmente. Entonces vamos por la parte de la investigación, SENEN, si te parece, pero antes es mejor contestar una pregunta un poco más genérica y es ¿de qué forma se está investigando y utilizando la inteligencia artificial para detectar e investigar sobre nuevos tratamientos y medicamentos que luego se puedan aplicar a los pacientes de forma segura? Bueno, antes ya lo comentaba, es decir, la inteligencia artificial está ya presente. No diría que es rutina, pero ya está presente en toda la investigación que rodea al mundo de la salud también, ¿no? Y hay algunos ejemplos que son muy evidentes. Hace meses se anunciaba la entrada en ensayo clínico con humanos del primer medicamento que fue diseñado en todas sus fases con una participación intensa y crítica por su importancia de la inteligencia artificial. Entonces, ese ensayo con humanos lleva meses, como decía, realizándose en Estados Unidos y China. Y, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial se usó para identificar la diana terapéutica y para identificar también la molécula con el principio activo, digamos, a desarrollar como base del medicamento. Pero hace también algunos años ya, 4 años o 5, pues los titulares de prensa nos anunciaban algo que ya las revistas de investigación especializadas habían contado al mundo, ¿no? Y es el extraordinario avance que supuso un programa desarrollado por la empresa DeepMind, que es una empresa del grupo Alphabet, que es la matriz de Google. El programa se llama AlphaFold, está basado en inteligencia artificial y permite conocer, predecir la forma tridimensional de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos. La importancia de este avance es tal que yo creo, y bien que se lo merecerían, que hasta puede llevarse el premio Nobel dentro de unos años, ¿no? Porque pensemos que, por ejemplo, conocer para saber cómo se comporta una proteína tiene una correlación directa con su forma tridimensional. Por tanto, si tú sabes cuál es el plegamiento, la forma de plegarse de esa proteína, cómo es, en definitiva, su estructura 3D, tridimensional, tienes ya un conocimiento bastante importante de cómo se va a comportar y eso sirve, pues, para procesos diagnósticos o para diseño de nuevos fármacos, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que ha supuesto este avance, hasta ese momento se habían descubierto unas 200.000 proteínas a nivel de su estructura tridimensional. Y básicamente mediante estudios científicos muy intensivos una a una. Es decir, descubrir la estructura 3D de una proteína podía ser una tesis doctoral. 3-4 años de trabajo intensivo de una persona, el doctorando o la doctoranda, con su equipo, grandes inversiones, etc. Bueno, pues a través de este software, los más de 200 millones de proteínas conocidos fueron destripados, vamos a decirlo así, en unos meses, en poco más de un año. Y suma y sigue, así estamos. O sea que los avances hace poco, pero bueno, no quiero extenderme, pero hace poco la misma empresa anunciaba AlphaFold 3. Y AlphaFold 3 permite ya predecir cómo interaccionan las moléculas relacionadas íntimamente con la vida. Proteínas, ADN, ARN. Y esas interacciones son vitales para saber cómo se comportan y, de nuevo, para procesos diagnósticos y diseño de fármacos. Bueno, es un mundo nuevo. Esto, al final, es fantástico, ¿no? Y las posibilidades, a nada que lo hagamos algo bien, son infinitas. Vale, y en vuestra parte que os toca del CITIUS, ¿en qué áreas estáis trabajando actualmente con inteligencia artificial? Bueno, nosotros trabajamos en múltiples campos, ¿no? Por citar los más relevantes, pues en tecnologías lingüísticas, todo lo que tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural, estos que se llaman los modelos de lenguaje de gran escala,
Trabajamos en visión por computadora. Pensemos que la visión por computadora es vital, por ejemplo, para los coches autónomos o para el diagnóstico sobre imagen médica. Trabajamos en robótica, robots inteligentes, robots móviles con altos grados de autonomía. Trabajamos en realidad virtual y realidad aumentada. Trabajamos, antes lo he dicho, en investigación para hacer los sistemas de inteligencia artificial más confiables y después en sus múltiples aplicaciones. El mundo de la medicina es para nosotros uno de los que más atendemos. Es decir, tenemos múltiples proyectos por dos razones. Uno, por la importancia que tiene cualquier aplicación y avance que se puede hacer en el mundo de la medicina, y otra, porque ya históricamente, yo antes lo he comentado, mi tesis doctoral es en IA en medicina, y eso pues ha hecho que, por ejemplo, mi grupo de investigación, el que yo creé en el año 90, Grupo de Sistemas Inteligentes, pues tenga dentro de la aplicación de la IA al mundo de la salud pues uno de sus ámbitos más reiterados, ¿no? Y te puedo poner ejemplos ahí, pues desde, por ejemplo, abordar cómo dar al usuario que busca información médica en Internet una información con mayores garantías de que es una información válida, correcta, digamos rigurosa, o cómo aumentar, otro ejemplo, pues la adherencia, la fidelidad de los pacientes en recuperación de algún tipo de patología cardíaca en procesos de rehabilitación. Es decir, cómo hacemos que sigan los procesos de rehabilitación tras esa situación, un infarto, pongamos por caso, y en su propio beneficio, claro, pero muchas veces, desgraciadamente, por distintas circunstancias, pues no siguen la pauta, ¿no? La pauta de rehabilitación, y eso tiene graves consecuencias para esas personas. Pues investigar en cómo poder mejorar esa adherencia, digamos, a los procesos de rehabilitación. Bueno, y podría seguir. Bueno, si me permites, sí, claro. Quizás y estamos muy entusiasmados con ello. Recientemente el Estado nos ha concedido, dentro de un programa muy singular de cátedras de inteligencia artificial, una cátedra de inteligencia artificial en medicina personalizada de precisión. Es una cátedra universidad-empresa. La empresa, en este caso, la universidad es obviamente la de Santiago de Compostela, y la empresa es la empresa Plexus Technology, que es una gran empresa que nació precisamente en Galicia. Hoy ya está distribuida en el mundo, pero que tiene una apuesta muy clara también en el sector médico, y a través de esta cátedra vamos a hacer conjuntamente. Es que soy un firme defensor de la colaboración público-privada. El ejemplo en formación lo estamos viendo aquí, con gran éxito, pero en investigación también, en transferencia, qué duda cabe, ¿no? Vale, justo te iba a preguntar por ese proyecto de cátedra de IA en medicina personalizada de precisión. ¿Podrías contarnos un poco qué es lo más relevante de este proyecto y qué se quiere conseguir? Claro, bueno, a ver, la medicina personalizada de precisión es el ideal desde que, digamos, se empieza a practicar la medicina. Y se sabe, somos conscientes de que cada persona, por la propia complejidad y circunstancias no solo genéticas, sino de hábitos de vida, de alimentación, deporte, etc., pues cada persona idealmente debería de hacerse un análisis de su estado de salud personalizado, diagnósticos personalizados, y desde luego cuando haya que actuar terapéuticamente también las terapias deberían de ser idealmente personalizadas. Lo sabemos a través de los medicamentos. Las respuestas a un mismo medicamento de personas distintas, aún con la misma patología, a veces son radicalmente distintas, ¿no? Y esto está analizado. Por tanto, el poder personalizar un medicamento, una terapia, un hábito de conducta de rehabilitación a las circunstancias singulares de cada persona es el ideal. Bueno, pues a esto se dirige la cátedra, ¿no? A hacer investigación en ese sentido, pero también, y yo hasta diría sobre todo, a apostar por una formación más multidisciplinar,
los estudiantes de ciencias de la salud necesitan saber inteligencia artificial suficientemente. Los estudiantes de informática, del grado de inteligencia artificial, de robótica que tenemos en la Universidad de Santiago de Compostela, es bueno que se les oferte una formación orientada a cómo aplicar lo que están aprendiendo y esas tecnologías de las que son expertos al mundo de la salud. Solo a través de una formación suficientemente diversa y plural vamos a tener mejores profesionales. Y también se encargará de temas de sensibilización de la sociedad, de divulgación, de transferencia, cómo mejorar la transferencia de aquellos resultados de la investigación, en definitiva, a los hospitales, a los sistemas de salud, a las empresas. Bueno, eso es la cátedra, ¿no? Dicho así suena a desmesura, ¿no? En ambición, pero bueno, lo poquito que podamos aportar será un mucho dentro de este mundo. Vale, genial. Ahora tengo una pregunta para ambos. Fuera del mundo sanitario, sino en general el mundo de la tecnología, ¿qué proyectos de ellos llamaron la atención últimamente en los últimos meses, lo que llevamos de año? Si quieres, Javi. Bueno, yo creo que al final, la verdad es que creo que de lo que más me ha impactado, y no está relacionado con la salud, pero todo el tema de generación de vídeo, que era algo que hace un año parecía que iba a ser muy complicado de conseguir, ¿no? Y sin embargo, pues con el sistema este de Sora de OpenAI que salió, creo que fue empezaron a enseñar vídeos, creo que fue en el mes de marzo o así, y la verdad es que es bastante impactante, ¿no? Porque realmente requiere una complejidad muy grande, ¿no? El poder generar un vídeo secuenciado que tenga una historia, que no tenga esos lags, ¿no? Que normalmente con la calidad con la calidad que lo produce, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista tecnológico creo que es un salto bastante importante, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor no es la tecnología que más, al menos aparentemente, más impacto vaya a tener a lo mejor en el día a día, ¿no? Porque creo que al final eso va a estar muy orientado, ¿no? Pues a todo el mundo audiovisual, ¿no? Obviamente, pero creo que puede tener, no sé, a mí personalmente me llama mucho la atención, ¿no? Porque era algo que parecía que estaba muy lejos de conseguirse y de pronto empiezan a salir esos vídeos generados todos enteros, ¿no? Por inteligencia artificial, y la verdad es que es bastante llamativo. De hecho, yo iba a decir el mismo porque ya se habló en este programa, en el capítulo 2, con Antonio Soto hablando de casos de uso de IA. Os dejo por aquí el enlace para que lo veáis. Justo salieron aquellas semanas y es que creando un prompt que te salga semejante vídeo con la calidad, es que de hecho, ¿cómo distingues ese vídeo artificial de uno real? Claro, es que ahí entramos a lo que hablábamos antes, ¿no? Y si se hace ese vídeo suplantando a alguien, ¿no? Claro. O bueno, también te puede ayudar en el sector sanitario, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? En que tener un asistente virtual que sea capaz de contarte, volvemos otra vez, ¿no? Al tema de explicar, ¿no? Que te cuente pues ese mismo tratamiento, ¿no? Que tengas tu asistente virtual, tu ayudante virtual, que te cuente de manera personalizada, si enlazamos con la cátedra de SNEN, ¿no? Que te cuente, ¿no? De manera personalizada y te ayude y te genere el vídeo de cómo tienes que hacer tu tratamiento de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Pues, probablemente es algo que, o sea, todo eso unido, ¿no? Pues al final suena muy a ciencia ficción, ¿no? Suena a las series de Star Trek, ¿no? Se metían todos ahí en su mundo holográfico, ¿no? Y tenían ahí sus sistemas ahí que realmente era una sala en la que no había nada, ¿no? Pero parecía que tenías algo, ¿no? Pero es que hasta arribamos a estar ahí antes de lo que nos pensamos, ¿no? Pero sí, yo creo que toda esa parte es bastante impresionante. ¿Senen? Yo pondría básicamente dos ejemplos que para mí es de lo más asombroso, de hecho. Uno ya lo he puesto, por tanto no me extiendo. Son los AlphaFold y sus derivados, que en definitiva están digamos, resolviendo problemas que se creía que en el mejor de los casos tardaríamos décadas o que incluso eran sin más insolubles, ¿no? Todo esto sobre conocer la estructura 3D de proteínas o conocer todavía más la interacción entre moléculas asociadas con la vida, me parece ciencia ficción casi, ¿no?
Y el otro tiene que ver con los modelos de IA generativa y particularmente con lo que se llama la multimodalidad, es decir, modelos basados en computación neuronal muy complejos que son capaces de aprender y manejar texto, voz, imagen, vídeo y componerlo todo para dar una herramienta con una capacidad, por ejemplo, de diálogo a través del lenguaje natural, que es nuestra forma normal. Ya antes lo he dicho, ¿no? La tecnología más sorprendente, más transformadora, más asombrosa que nunca hemos hecho es el lenguaje. Por tanto, que ahora las máquinas, y estas máquinas tan poderosas, con inteligencia artificial tan capaz, puedan dialogar con nosotros de forma absolutamente normal en lenguaje natural, también abre un mundo nuevo de posibilidades. Y aquí pongo el ejemplo, hace poco se ha publicado un artículo científico por parte de Google basado en su herramienta Gemini o Gemini, como se pronuncia en inglés, que ha sido entrenada específicamente con del orden de 3.700 millones de datos médicos, y por datos hablo de artículos científicos, informes, o sea, datos en texto, pero hablo también de imágenes de radiografía, tomografía computarizada, imagen de fondo de ojo, vídeo médico, de imagen médica. Pues esos 3.700 millones de registros multimodales han servido para que esta herramienta, digamos, se haya convertido en un especialista en medicina, al que podemos interrogar para, por ejemplo, decirle, oye, esta imagen de fondo de ojo, dime qué ves ahí. Y que pueda decir si ve algún tipo de patología, algún tipo de lesión. Y se le pueda estar interrogando o hablando en lenguaje natural para obtener una información. ¿Es infalible este tipo de herramientas? No. De hecho, a veces decimos alucinan porque dan respuestas absurdas puntualmente. Pero si tienen como interlocutor a un experto, las posibilidades de uso, de apoyo al diagnóstico, al seguimiento de pacientes, a una mejor atención de pacientes son brutales. Es un antes y un después. Pues estos dos ejemplos a mí me abren los ojos, y a pesar de que trabajo en este campo, en el campo de la investigación en IA, pero no dejo de sorprenderme día a día. Sí, el ritmo ese que hablábamos antes, ¿no? Cada 2 semanas sale algo frenético. Es un poco... A mí me gusta pensar, y es así, que desde el CITIUS también ayudamos a que eso sea posible. Pero claro, somos un centro y aquí hablamos de la inmensidad. Vale, pues vamos a hablar ahora de proyectos de formación tecnológica y vamos a explicar un caso de uso real y vamos a hablar del proyecto IA Data School, pero nadie mejor que Javi y Senén para explicarnos en qué consiste el proyecto. Así que, Javi, ¿podrías contarnos un poco de qué va el proyecto y cuáles son sus objetivos principales? Sí, a ver, el proyecto consiste en, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, ¿no? De formar en inteligencia artificial a personal sanitario, ¿no? Pero no quedarnos solamente en los conceptos, ¿vale? Porque bueno, yo creo que más o menos los conceptos al final, a nivel general, cualquiera que haya leído un poquito, yo creo que más o menos casi todo el mundo lo tiene, ¿no? Sino que lo que les planteamos es un reto un poquito más que va más allá, ¿no? De hecho, no solamente es conceptual, sino que les planteamos ejercicios prácticos, de tal manera que se tienen que meter con la tecnología, les enseñamos la tecnología asociada a todo este ámbito de la inteligencia artificial, para que ellos mismos puedan crear o hacer sus primeros pinitos, ¿no? en crear o desarrollar ciertos proyectos de inteligencia artificial, ¿no? El objetivo, evidentemente, no es convertirles en expertos en inteligencia artificial, sino que entiendan la complejidad que tienen estos sistemas para que se familiaricen más con ellos y que además a partir de ahí puedan, digamos, abrir todavía más la mente en cuanto a qué casos de uso pueden tener en su día a día, ¿no? Muchos de los alumnos que hay, bueno, muchos no, todos son personal que está o bien trabajando en farmacia hospitalaria o que están trabajando, que son médicos, doctores en sus especialidades concretas y que, bueno, de hecho tuvimos una clase presencial esta semana
y había gente que era la primera vez que veía un entorno de Azure, ¿no? En la nube, en el que realmente podían llegar y ponerse a conectar cajitas, ¿no? Como les íbamos diciendo, ¿no? Para conectarse al dato y empezar a aplicar algoritmos, ¿no? Dentro de a esos datos para poder sacar una conclusión, ¿no? Entonces, el objetivo precisamente es eso, acercar ese mundo de la inteligencia artificial a un conjunto de alumnos que no ha sido su especialidad, porque no está incluido dentro de los planes como tal, ¿no? de formación en el mundo sanitario, para que bueno, puedan entender cómo funciona y que sean capaces luego de liderar dentro de su día a día la aplicación de esa tecnología, ¿no? De hecho, tenemos casos, ¿no? Este año estamos en la segunda edición y tenemos alumnos de la primera edición que ya están hablando en conferencias de cómo el curso les ha ayudado a empezar a utilizar más y mejor la inteligencia artificial en su día a día y poder avanzar con proyectos que de otra manera pues a lo mejor no hubieran podido hacerlo. ¿Y qué entidades participan en este proyecto de IA Data School y sobre todo qué aporta cada una de ellas? Bueno, la iniciativa surge de GSK, de Glaxo, que es digamos, el patrocinador principal de la formación, acompañada de Microsoft, que es bueno, pues quien digamos, impulsa la parte tecnológica desde el punto de vista de las herramientas que se utilizan dentro de la formación. Y luego acompañado por un lado por la Universidad de Santiago de Compostela, que aporta también esa expertise y esa titulación oficial a esos alumnos que participan en el programa, y luego por otro lado está Bern Academy, que digamos hemos ayudado bueno, pues a diseñar un poco ese programa, esa ruta de formación que tienen que hacer durante esos 3-4 meses en los que van a estar metidos ahí de lleno en las herramientas, junto con profesores de Verne que, bueno, pues que están ahí contándoles y apoyándoles a los alumnos para que puedan ponerse en marcha, ¿no? El curso además está también avalado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y aquí me tienes que ayudar, Senen, que siempre se me olvidan todos los nombres, la Sociedad Española de Oncohematología, ¿vale? Que digamos dan ese respaldo también científico, porque bueno, aparte de la parte tecnológica, contamos con un comité científico de expertos en el ámbito médico, entre los cuales está Senen dentro de ese comité, que nos han ayudado a validar que los contenidos bueno, pues siguen la pauta de lo que es necesario para este tipo de profesionales, y también ayudarnos a identificar los conjuntos de datos con los cuales los alumnos van a estar trabajando, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre con muchos de estos programas de inteligencia artificial que puede haber más generalistas es que la información o los datos que se manejan suelen ser pues, muy orientados pues, a lo mejor a temas de marketing, a temas de ventas, y aquí nos hemos preocupado de que los conjuntos de datos con los que van a estar trabajando sean cercanos a ellos, porque también es una manera de que no ya bastante les va a costar, digamos, por acercarse a unas herramientas que no han utilizado nunca, como para que encima les hablemos de conceptos que no manejan, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación, ¿no? de tanto la parte tecnológica, el comité científico, el identificar esos conjuntos de datos médicos, creo que es algo que es ese valor adicional, ¿no? Que les aporta a los alumnos. De hecho, por eso tenemos una segunda edición, porque el feedback que recibimos fue muy positivo en cuanto a los alumnos de la anterior edición, y en cuanto también a Glaxo, que era el patrocinador, pues vio que realmente podía ser pues podía aportar algo diferente, ¿no? a lo que es el entorno médico y farmacéutico a nivel España. Y bueno, yo creo que es un programa bastante interesante y esperemos que tenga muchas más ediciones. Vale, y Senen, por vuestra parte de la USC, ¿cuál sería vuestro papel principal? Bueno, nosotros, lo ha dicho Javier, ¿no? Nosotros, digamos, participamos de forma... Yo soy, de hecho, el coordinador académico del curso, ¿no? Y nuestra participación es ayudar a conformar pues, un programa, digamos, de estudios adecuado, dar algunas de las charlas, de los contenidos, hacer una supervisión, digamos, académica, porque al final esto lleva asociado un título de la Universidad de Santiago de Compostela, algo que, bueno, pues que yo creo que también sirve para aumentar la confianza de los estudiantes y el valor del curso. Yo tengo que decir que ninguno de ellos va buscando un título, ¿eh? Son profesionales ya sea de la farmacia hospitalaria, de la oncomatología, en fin, son profesionales
que lo que van buscando, y es lo que el curso les da, yo creo que esta es la forma mejor de resumirlo, es ser mejores profesionales. Y para ser mejores profesionales en su entorno hospitalario, saben que tienen que conocer y dominar ciertas destrezas asociadas a la inteligencia artificial, porque es el mundo en el que cada vez más empieza a moverse su entorno. Entonces, quieren ser mejores profesionales. Pero bueno, no cabe duda de que una universidad, pues con el prestigio de la Universidad de Santiago de Compostela, que acompañe y certifique la calidad académica de los contenidos, pues es bueno. Y Verne está haciendo un fantástico trabajo, por otra parte, porque yo creo que esto es vital. Está garantizando efectivamente que el curso no se quede en conceptos, que son importantes y hay que tenerlos, y conceptos claros, pero después hay que llevarlos a la práctica, hay que meter las manos, hay que remangarse y meter las manos en la masa y perderle el miedo a usar este tipo de herramientas, que por fortuna hoy no es como la inteligencia artificial de mis tiempos, donde cualquier cosa había que programarla. Y a veces en lenguajes que eran realmente tremendamente complejos por ásperos, ¿no?, a la hora de usarlos, poco cercanos al ser humano. Pero hoy no hay que saber ni siquiera programar para poder hacer según qué cosas, y cosas interesantes en cuanto a explotación de datos, en cuanto a tratamiento de esos datos, en cuanto a obtener aplicaciones y sobre todo en cuanto a entenderlas en última instancia para poder después usar ni siquiera tus aplicaciones propias, sino las de otros que van a estar penetrando en tu servicio, en tu unidad cada día, ¿no? Justo os iba a preguntar eso. ¿Este personal sanitario necesita tener algún tipo de conocimiento previo? Y sobre todo, también saber qué tipo de herramientas van a aprender a utilizar y en qué áreas van a poder aplicarlo después. Sí que se les pide que tengan cierto, bueno, lo primero interés, ¿no?, como decías en él, pero al final es un muy curso, importante para toda la vida. Efectivamente, aparte de porque es muy importante para poder desarrollarse ya de por sí mismos, ¿no? Sobre todo porque requiere un esfuerzo adicional por el hecho de estar aprendiendo sobre una temática que no es tu especialidad, ¿no? Con lo cual, pues eso ya de por sí ya, pues digamos que ese interés, incluso interés por la tecnología, me atrevería a decir, yo creo que es importante. Pero sí que, bueno, que tengan cierta familiarización con temas estadísticos, matemáticos, porque, bueno, al final la inteligencia artificial nos llevaba de matemáticas, ¿no? Va de analizar datos, de sacar estadísticas y de poder entender cuál es la distribución de los datos para poder encontrar patrones y que el resultado de esos algoritmos te resulte familiar y entendible para ver si realmente es válido o no es válido, ¿no? Entonces, digamos que esa combinación de ese acercamiento a la tecnología y esos conocimientos previos de estadística o matemática, ¿vale?, sí que es algo que sí que les recomendamos que tengan, ¿vale?, porque si no, pues puede ser muy, muy, muy duro, ¿no? Y luego, en cuanto a las herramientas, bueno, en este caso, pues como tenemos a Microsoft dentro del equipo, ¿no?, pues obviamente estamos muy centrados en ese ambiente, en ese entorno Microsoft. Y por un lado, van a aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial, de Machine Learning, ubicadas dentro de la nube de Microsoft, de Azure, que además está, digamos, totalmente enlazada también con todas las APIs que puede haber de OpenAI, de Meta, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, todo lo que es la parte analítica de datos, pues llevada al entorno de Power BI, ¿vale?, para que aprendan tanto a hacer esa parte de análisis descriptivo en cuanto a entender qué tipos de datos hay en esa parte de Power BI, como la parte de hacerse encontrar esos patrones o aplicar temas del LLMs dentro del mundo de Azure, ¿no?, de la nube de Microsoft. ¿Tienen algo que añadir aquí? No, yo creo que lo ha explicado perfectamente bien, sí. No es, en todo caso, insistir que porque a mucha gente le echa para atrás el hecho de que no saben programar o no tienen grandes habilidades de programación. Esto no va de programar. Por tanto, ese no es una barrera. Por fortuna, hoy todos estos entornos, estas plataformas, permiten hacer grandes proyectos, incluso proyectos que buscan en última instancia ser aplicados sin programar. O sea que, bueno, se ha
hay quien habla de democratización. A mí me gusta más la palabra universalización. Se ha universalizado y simplificado enormemente un uso riguroso de la inteligencia artificial, sobre todo a nivel de aprendizaje sobre datos. Vale, pues en este programa hemos visto un poco cómo la inteligencia artificial ha sido una revolución tecnológica en el mundo de la medicina. Hemos visto proyectos de IA aplicados en el sector sanitario, tanto por la parte de investigación como por la parte de formación. Así que tengo una última pregunta muy fácil, que es: defíneme la IA aplicada al sector sanitario en 3 palabras. Venga. Bueno, no hay una IA aplicada al sector sanitario. Puede haber aplicaciones singulares, pero yo sí tengo que definir la IA, al margen de cualquier sector, en 3 palabras. Las palabras son autonomía, aprendizaje y conocimiento. Y ahora, si me permite salirme de las 3 palabras y ponerlo en una frase para que se entienda, es una definición propia que yo uso muchas veces en mis charlas, en mis clases, porque definiciones de inteligencia artificial hay muchísimas. El propio Reglamento Europeo de IA, lógicamente, establece una propia porque tiene que estar definido aquello que se regula, ¿no? Pero a todas les podemos encontrar peros o mejoras, claro, porque definir inteligencia es imposible de forma absolutamente precisa e inequívoca, ¿no? Y hacerlo con inteligencia artificial igual. Entonces, yo suelo decir que un sistema tiene inteligencia artificial, en mayor o menor medida, dependerá de cada caso, pero si reúne al menos una de las siguientes 3 características. Una gran autonomía, que puede ser plena en entornos complejos y dinámicos, el coche autónomo, por ejemplo, y ahí aparece la palabra autonomía. Es capaz de mejorar su comportamiento, sus prestaciones en una interacción constante o al menos puntual con el entorno en el que se desarrolla, sea un entorno digital o físico, y ahí aparece el aprendizaje. O es capaz de resolver problemas complejos en entornos especializados del saber humano, y ahí aparece la palabra conocimiento. Los sistemas expertos, por ejemplo, ¿no? En medicina en particular. Pues después de esta definición ya no sé qué decir. Pero vamos, yo me quedaría, por un lado, con ayuda, un poco por lo que hemos ido hablando, ¿no? Al final no es un reemplazo, sino que tiene que ser un asistente, ¿no? Un ayudante que tengamos. Conocimiento, por el mismo motivo que ha comentado Senén. Bueno, al final se trata de recoger, ¿no?, toda esa información y ser capaces de procesarla, que si no de otra manera sería muy, muy complicado. Y la tercera sería humanidad, ¿no? Porque al final estamos siempre parece que esto está muy lejos, pero yo creo que lo debemos de ver como algo que, bueno, al final enlazado con la ayuda, ¿no? O sea, tenemos que ver como que es una herramienta que viene para ayudarnos, ¿no? Para ayudar a la humanidad y no para destruir a la humanidad, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3 palabras serían un poco con las que me quedaría, ¿no?, para asociar, ¿no?, esto de la inteligencia artificial. Vale, pues ahora, para dar por cerrado el programa, vamos a iniciar con la última sección del programa, que está denominada la IA interrogativa, y es la sección donde ChatGPT pone a prueba a los invitados. Así que también nos gusta aprender con ellos, pero pasar un buen rato. Entonces, voy a crear un prompt en ChatGPT o en Gemini de Google, que es el que utilizo yo en este caso. O OpenAI, no me riñáis, por favor. Y a ver qué sale. Van a salir 2 preguntas y tenéis que responderlas, ¿vale? Okay. Voy a utilizar, voy a escribir. Creo una pregunta divertida, que me gusta que sea divertida, para un invitado de un podcast de IA. Y como hablaba antes Senén de proyectos de robótica, realidad virtual y tecnologías lingüísticas, voy a poner que trabaja en proyectos de robótica, realidad virtual y tecnologías lingüísticas. A ver qué sale. Vale, a ver. Venga, aquí hay una que me gusta. ¿Estáis preparados? ¿Quién quiere empezar? Para los 2, la pregunta. Sí. Empieza Javi, venga, empieza Javi. Va. Leo la pregunta. ¿Crees que llegará un momento en que las tecnologías lingüísticas eventualmente podrán entender nuestras emociones y sentimientos tan bien como nosotros mismos? Y esa pregunta la entiendo, pues, por ejemplo, como un robot que desarrolle nuestras mismas emociones, ¿no? Emociones humanas. Y si la respuesta es que sí, ¿crees que podrían convivir los humanos
y las tecnologías o los robots se llegan a este nivel? Qué pregunta más complicada. Porque eso de las emociones y la inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, todavía está como muy lejano y... La pregunta es para nosotros. Ya, sí, por eso está lejano. Yo supongo que llegará un punto en el que sí. Que sean capaces de convivir. Si hay veces que nos cuesta convivir con la persona al lado, no sé hasta qué punto seremos capaces de aguantar a alguien, digamos, que además sabemos que encima es un robot, ¿no? Si le llegaremos a tener el mismo respeto que lo podemos tener a una persona de carne y hueso, ¿no? Tengo ahí mis dudas, ¿eh? Por la propia naturaleza del ser humano lo veo difícil. A lo mejor no, habrá casos que sí, esto es como todo en la vida, ¿no? Pero lo veo complicado. Senen, ¿tú qué opinas? A ver, tiene varios puntos de interpretación la pregunta. Si será posible que las máquinas reconozcan nuestras emociones, eso ya lo es ahora. O sea, ¿al mismo nivel? No, Claro. ni mucho menos. No están a nuestro nivel, pero hoy ya las máquinas van adquiriendo capacidades, digamos, de analizarnos, de saber cuáles pueden ser según qué emociones, incluso de darnos respuestas empáticas. Esto se está estudiando, por ejemplo, en el mundo médico. Hace poco se publicaba un estudio, ya hay algunos, hay más de uno, pero bueno, hago referencia a uno que me viene ahora a la cabeza, donde se hacía un análisis comparativo entre las respuestas que daban en un portal de salud, donde especialistas humanos responden de forma voluntaria, altruista, a preguntas de salud de personas, y hicieron una selección de preguntas y respuestas humanas, y esas mismas preguntas se le pasaron a la máquina, en este caso era ChatGPT, y se analizaron sus respuestas. Y resulta que las respuestas de la máquina eran objetivamente más empáticas, pero mucho más empáticas en general que las respuestas humanas. O sea que cuando decimos que, bueno, es que la máquina es muy fría, es que la máquina es muy tal, es que la máquina nunca va a... Yo nunca uso la máquina nunca va a... Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, fue uno de aquellos que se reunió en 1956 para fundar el campo, y yo creo que fue el último que murió de ellos. Murió en el año 2016, premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA. Marvin Minsky resumía esto diciendo: quien cree que nunca será posible que una máquina llegue a un nivel de inteligencia comparable al del ser humano, sabe mucho de electrodomésticos pero poco de computadoras. Bueno, pues yo creo que yo opino algo parecido. Entonces, ahora otra cosa es, las máquinas podrán en algún momento llegar a generar sentimientos como los nuestros y interaccionar con nosotros como lo hacemos las personas a ese nivel, quiero decir, a nivel de empatía, de emociones, de percepción, No lo sé, pero es posible. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que estamos tremendamente lejos de eso. Otra cosa es, aunque fuera posible, ¿nos interesa? Pues no lo sé. Si nos interesa, o sea, si al final acaba siendo indispensable para que las máquinas tengan un nivel de inteligencia comparable al nuestro, se va a perseguir. La ciencia lo va a perseguir. Eso está claro. Con qué resultados ya veremos, pero lo va a perseguir. Si a mí me gustaría ver eso, yo no lo voy a ver, pues ya soy muy mayor. Entonces no voy a vivir, aunque espero aún vivir con salud, ¿no? Pero no creo que viva para ver eso. Pero me gustaría verlo, pues no lo sé. No, lo que decía Javier es verdad, ¿no? Es complicado. No lo sé. No lo sé. Yo supongo que sí, por lo siguiente, porque claro, ahora lo vemos como un salto al vacío. Eso no hay máquinas así. Pero como va a ser un proceso progresivo, es verdad que también tendremos tiempo para irnos adaptando a esa realidad. Y por tanto, hasta nos podrá resultar natural, porque irá ocurriendo a lo largo del tiempo, no es de un día para otro.
de pronto los robots no tienen sentimientos ningunos, o sea, los pueden simular ciertos sentimientos, pero no como nosotros, vamos, nada que ver. Y al día siguiente o al año siguiente ya los tienen todos igual que nosotros. No, eso no va a ser así. Por tanto, a lo mejor nos vamos adaptando y hasta nos parece bien, ¿no? Sí, pues a lo mejor está gracioso y estamos todos, esto es como lo de las mascotas, ¿no? De que ahora todo el mundo tiene su perrito, su gato, su tal, no sé qué. Al final realmente es una adaptación, ¿no? Porque los animales vivían en un lado y nosotros en otro. Bueno, sí, efectivamente. Hoy hay más perros en España que adolescentes. Efectivamente. Entonces, a lo mejor dentro y a veces hay quien los quiere. Exacto. Entonces, a lo mejor dentro de unos años, en lugar de tener un perro, tenemos una guía. Yo tengo ya dos hijos que han pasado la adolescencia, pero sí que es verdad que ahora recuerdo los años de adolescencia y había días que yo quería más a los perros. Sí. Yo coincido contigo ahí. Vale, pues tengo una segunda pregunta para vosotros, a ver qué os parece. Si pudierais utilizar la inteligencia artificial para resolver un solo problema en el mundo, ¿cuál sería y por qué? Y si queréis una más, ¿cómo lo plantearíais? Solo un problema. Solo un problema. Pues yo creo que, además es que está muy de moda, yo creo que eliminar la guerra sería el punto, yo creo ahora mismo, principal, porque al final yo creo que si hay un riesgo real de destrucción, no es la inteligencia artificial, sino que son los conflictos bélicos realmente, ¿no? Entonces, o el mal uso de la inteligencia artificial para estos conflictos. Sí, claro, porque es cierto que se están viendo últimamente algunas cosas que son un poquito preocupantes, ¿no? El hecho de que haya drones que utilizan la inteligencia artificial para identificar el objetivo y que fallen, con lo cual encima ni siquiera cumplen el objetivo, ¿no? Y encima termina habiendo víctimas que no están relacionadas con el tema, pues la verdad es que es bastante preocupante, ¿no? El cómo abordar el uso de la inteligencia artificial para solucionar los conflictos bélicos, yo creo que eso da para otro podcast. Sí, esa la metí yo, no está en el nombre. Yo creo que eso da para otro podcast porque lo primero sería evitar que la inteligencia artificial se utilice en los conflictos bélicos. Yo creo que dentro de esa normativa, ¿no?, que hablábamos, yo creo que ese sería un punto de esos de línea ética, ¿no?, en el que habría que pensar, ¿no? Yo comentaba al principio el tema del uso de la energía nuclear, ¿no? Cómo se piensa para una cosa y acaba en otra, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial aquí hay un ejemplo muy claro, ¿no?, de cómo se define y cómo se termina utilizando, ¿no? Entonces yo creo que esa debería de ser una línea ética muy clara en la que se debería de limitar, ¿no?, el uso de inteligencia artificial en determinadas acciones o determinados elementos. Y luego no sé si a lo mejor genera algún tipo de diplomático inteligente que sea capaz de poner de acuerdo a los distintos partes para hacer ver, ¿no?, la parte positiva, la parte negativa. Aquí ya no es ni siquiera quién puede tener más razón, quién puede tener menos, sino el poder llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Pero sí, yo creo que da para otro podcast esto. Vale, Seneu. Me cuesta dar una respuesta porque, claro, si pienso en un gran problema, estoy pensando en la IA como una varita mágica y no es eso. O sea, imagínate, pues eliminar el hambre del mundo. Claro, pues eso es varita mágica, no es algo que la inteligencia artificial pueda hacer. O voy a decir uno que no me preocupa tanto, el del hambre sí, pero el de vivir para siempre, pues no, sinceramente no es lo primero que me vendría a la cabeza si tuviera una varita mágica, eso lo digo. Entonces, no sé decirte, pero bueno, en plan varita mágica, si pudiéramos eliminar la maldad en las personas, yo creo que eso es lo mejor que podríamos hacer. Y alguien podría decir, ¿y qué es la maldad? Oye, pues la maldad es para tu beneficio o incluso sin buscar tu beneficio, pues, perjudicar al otro. Todo lo demás es subsidiario de esto. Pero claro, eso que se podría quizás pensar como un objetivo de la inteligencia artificial me da miedo, porque sería actuar sobre el origen de nuestra bondad, maldad y comportamiento, que es el cerebro. Y esa intromisión, digamos, a nivel de prótesis o condicionamiento de comportamiento, no quiero ni pensar, porque eso es
todavía peor que las armas autónomas. Entonces, si acaso, por ir a algo que sí que sería planteable, es conseguir una fuente ilimitada de energía. La fusión. Por ejemplo, si la IA es capaz de acelerar, de llevar al corto plazo o al medio plazo la generación sin límite, limpia, barata o gratuita prácticamente de energía, yo creo que tenemos casi de lo más importante hecho. Porque todo lo demás depende de la energía, incluso la inteligencia artificial. Hoy está siendo un problema el consumo energético de la inteligencia artificial, que es creciente y se está disparando. Todos estos grandes modelos, cada vez más grandes, tienen consumos para su adiestramiento y después para su uso que son brutales. Los centros de procesado de datos son tremendos. Entonces, conseguir esa fuente de energía, que sabemos dónde está, al menos una forma, es la fusión. Lo que pasa es que está muy lejos todavía, porque hay muchos problemas científico-tecnológicos que resolver. Si la IA nos ayuda a llevar eso a los próximos años, es lo que yo quiero. Hablando de cosas posibles, claro. No del wishful thinking. Genial, pues vamos a dar por cerrado este programa de IA Tech Talks. Senén, Javi, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Aprendimos muchísimo, seguro que nuestra audiencia también. Así que nada, damos por cerrado este último programa de IA Tech Talks. Os recuerdo, si os gusta nuestro contenido, os dejamos por aquí los enlaces para suscribiros a nuestro canal de YouTube y plataformas de audio. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.